tiempos inmemoriales, ciertos lugares guardan secretos que desafían nuestra comprensión, historias que se susurran en la oscuridad, leyendas que se niegan a morir. Hoy vamos a adentrarnos en una de ellas, la historia del convento de las almas perdidas y el misterio que lo envuelve desde hace más de un siglo. Todo comenzó en el pequeño pueblo de San Damián, un lugar aparentemente tranquilo, dominado por la imponente silueta de un antiguo convento en la colina. La gente del pueblo vivía sus vidas, pero siempre con una regla no escrita: nunca, bajo ninguna circunstancia, acercarse al convento después del anochecer. Decían que las almas de las monjas que murieron en un misterioso incendio en 1890 seguían vagando por sus pasillos, atrapadas entre nuestro mundo y el más allá, durante décadas. La leyenda fue solo eso, una historia para asustar a los niños. Pero recientemente, las cosas empezaron a cambiar. Luces extrañas se veían en las ventanas vacías del convento. Susurros y lamentos parecían ser llevados por el viento en las noches más oscuras. La gente del pueblo empezó a sentir un miedo real, una presencia opresiva que descendía de la colina. El pánico se apoderaba de San Damián. Aquí es donde entra en nuestra historia Paco Granados, un reconocido investigador de lo paranormal. Paco no era el típico cazafantasmas de la televisión. Era un hombre serio, un historiador con un profundo respeto por lo desconocido, pero con una fe inquebrantable en la lógica y la evidencia. Había resuelto docenas de casos, desenmascarando fraudes y explicando fenómenos que parecían inexplicables. Pero el convento de las almas perdidas sería su mayor desafío. Al llegar a San Damián, Paco sintió la atmósfera pesada, cargada de un temor casi pélpel. Los aldeanos lo recibieron con una mezcla de esperanza y escepticismo. Le contaron las historias, los avistamientos, los sonidos. Le hablaron de la Madre Superiora, Sor Inés, la líder del convento en 1890, una mujer descrita en los viejos registros como devota hasta el fanatismo, convencida de que el mal acechaba en cada esquina. Paco comenzó su investigación en los archivos del pueblo. Descubrió que el incendio que supuestamente había acabado con la vida de todas las monjas tenía detalles muy extraños. El informe oficial hablaba de un accidente, una vela volcada, pero había testimonios contradictorios, gente que juraba haber visto a Sor Inés fuera del convento, mirando las llamas con una expresión que no era de terror, sino de triunfo. Con esta inquietante información, Paco decidió que era hora de enfrentar el convento. Acompañado únicamente por su equipo de grabación y medición, cruzó las viejas puertas de hierro al caer la tarde. El aire dentro era gélido, inmóvil. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. A medida que avanzaba por los pasillos cubiertos de polvo y escombros, sus equipos comenzaron a reaccionar. El medidor de campo electromagnético se volvió loco cerca de la capilla. Las grabadoras de voz captaban susurros débiles, frases en latín que hablaban de purificación y sacrificio. Paco, manteniendo la calma, documentaba todo. Sabía que estaba ante algo genuino, pero no necesariamente sobrenatural en el sentido clásico. En la biblioteca del convento, encontró un diario oculto tras un ladrillo suelto en la pared. Pertenecía a una joven novicia llamada Hermana Ana. Las primeras páginas hablaban de fe y devoción, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba a uno de miedo y desesperación. Hermana Ana describía cómo la Madre Superiora, Sor Inés, se había vuelto cada vez más errática. Hablaba de un antiguo relicario que el convento custodiaba, una pieza que, según Sor Inés, contenía una esencia maligna que estaba corrompiendo a las hermanas. Estaba convencida de que la única forma de purificar sus almas era a través del fuego. El diario terminaba abruptamente, con una frase escalofriante: esta noche, la Madre Superiora nos purificará. Que Dios se apiade de nuestras almas. Paco entendió la verdad. No fue un accidente. Fue un asesinato en masa, un acto de locura religiosa. Las almas perdidas no eran fantasmas, sino el eco psíquico de un terror y una injusticia inmensos. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Qué pasó con Sor Inés y el relicario? Guiado por una extraña intuición, Paco se dirigió a las catacumbas debajo de la capilla.
un lugar que los aldeanos temían más que ningún otro. Allí, en una pequeña cripta sellada, encontró un esqueleto sentado en un trono de piedra improvisado. En sus manos huesudas sostenía un relicario de plata ennegrecida. Era Sor Inés. Los equipos de Paco se apagaron de repente. La única luz provenía de su linterna. En la pared detrás del esqueleto había una inscripción tallada. Yo las he salvado. Yo las he purificado. Su pecado ha muerto conmigo. Ahora velo por ellas para siempre, mi legión sagrada. En ese momento, un grito helado resonó por las catacumbas, un coro de voces femeninas llenas de angustia. Paco sintió una presencia abrumadora a su alrededor. No era malvada, sino trágica. Las almas de las monjas no estaban atrapadas por un demonio, sino por la voluntad fanática de su líder. Incluso después de la muerte, el mal del que hablaba Sor Inés nunca existió fuera de su propia mente. Paco retrocedió lentamente, sin apartar la vista del relicario. Comprendió que su misión no era exorcizar un demonio, sino liberar a las víctimas. Con sumo cuidado, tomó el relicario de las manos del esqueleto. Al instante, un viento huracanado azotó la cripta y los gritos se intensificaron, como si protestaran. Pero no eran gritos de ira, sino de liberación. Salió del convento justo cuando el amanecer teñía el cielo de rosa. El aire en San Damián se sentía más ligero. La atmósfera opresiva se había disipado. Entregó el diario de la hermana Ana y el relicario a las autoridades eclesiásticas, contando toda la verdad. La historia del convento de las almas perdidas fue reescrita. Ya no era una leyenda de terror, sino una trágica historia de fe mal interpretada. Paco Granados dejó San Damián sabiendo que algunos fantasmas no son monstruos, sino ecos de un dolor profundo que claman por ser escuchados y comprendidos. Y a veces, la única forma de vencer a la oscuridad es sacarla a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan las historias de misterio y los enigmas sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.